Bueno, muy buena noche para todos, que el Señor nos bendiga. Vamos a dar comienzo entonces el día de hoy. Vamos a comenzar cantando el himno 466, si sientes compasión por tus amigos, 466. Bueno, tiene otro nombre, testifica, tiene otro nombre, ¿no? Testifica. 6:6, testifica. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Bien. Esta es la invitación que el Señor nos hace. Si nosotros ya tenemos la experiencia en los caminos del Señor, es bueno invitar a aquellos que quizá han escuchado, porque es una gran mayoría que ya han escuchado el Señor, pero solo falta como que ese pedacito, ¿verdad?, de que haya ese convencimiento, de ese paso de compromiso hacia el Señor. Entonces es la invitación cuando dice: si sientes compasión por tus amigos, cuéntales del Salvador. Qué interesante. Ahora les invito, vamos a cantar el himno número 400. Quiero cantar una linda canción. Ese le ponemos 2 tortuguitas, o 3, no estoy seguro, pero bueno. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él. También oramos. Entonces eso es: quiero cantar una linda canción con ánimo para el Señor, ¿verdad? Ahora vamos a cantar el himno 337. Él vino a mi corazón.
feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que mal me trazó. No solo encontré confusión. Mis pecados pasados, Jesús lo borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Cuando cantamos soy feliz con la vida que Cristo me dio, debemos siempre interpretarlo de esa parte espiritual, ¿verdad? Porque muchas veces dice, ¿qué me ha dado? Muchos pensarán, no me ha dado nada. Están pensando en la parte económica o parte material. Pero lo más importante es lo que nos da a nuestra vida, a nuestro corazón. Nos da paz, tranquilidad, bueno, aunque como humanos a veces nos salimos de la ropa, ¿no? Pero gracias al Señor podemos cantar así. Él vino a mi corazón. Bueno, vamos a cantar otro himno. La gente de nuestro tiempo. 355. Estoy quedando a veces sin aire. Es entregarse
amor a entregarse y vivir sirviendo sin ese interés que a veces, ¿verdad?, también le proclamamos al Señor: hago esto, pero lo necesito, pero quiero, y siempre estamos como queriendo algo a cambio. Bien. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 17. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo más importante hoy, que estamos siempre recordando esa gran obra del Señor Jesús, que resucitó y que con esta obra, con esta gracia, nos dio entrada a los cielos. A nosotros, humanos de esa naturaleza humana pecaminosa, pero hoy nos gozamos. Hoy aguardamos y con esperanza, Señor, sabemos que un día estaremos en los cielos. Entre tanto, pues, estamos aquí aprendiendo de tu palabra, cumpliendo, Señor, los mandamientos como los dejaste escritos. Entonces, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría, y que este mensaje que vamos a mirar, pues, nos ayude a crecer, nos ayude a pensar, nos ayude, Señor, cada día en nuestro diario vivir. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, como les dije, Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo, que tiene 19 versículos, y el título allí dice, ya se refiere a un gran rey, reinado de Josafat. Dice 17:1: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos, que según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Adnás, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Joanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín,
Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Interesante historia de los antiguos guerreros, de los antiguos reyes del pueblo de Israel, como en principio tuvieron que verdaderamente guerrear para tomar la tierra prometida, porque sabemos que cuando quiso el Señor llevar al pueblo de Israel ya estaba toda esta tierra ocupada por toda la gente de Satanás, ¿verdad? Y aquí en el verso 1 dice, cuando habla, dice, reinó en su lugar Josafat su hijo. Estamos hablando del rey Asa, que es su padre. Asa reinó, y como siempre hemos visto, para mantener esa línea de toda la genealogía, Asa es el padre de Josafat, y cuando murió Asa, él siguió. Y se habla que él reinó en su lugar, pero hemos leído la historia de Josafat, que un alto porcentaje fue un buen líder, un buen gobernante. ¿Pero por qué? Cuando leamos los capítulos anteriores vamos a ver que Asa fue un gran rey, muy, como dijéramos hoy, muy cristiano él, ¿verdad? No fue perfecto, pero sí un 90% estuvo siempre con el Señor. Un alto grado de religiosidad, de fe y de creencia en Jehová el Dios. Y entonces estuve pensando en que ese fue un gran ejemplo para su hijo Josafat, quien iba a reinar y reinó después de su muerte. Para todos nosotros tenemos que ver cuán importante es el ejemplo que damos en el hogar a los hijos. ¿Qué enseñanza le damos a los hijos? Y que el líder enseña con el ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos, pero no lo cumplimos. Como dice el dicho por ahí, el cura predica, pero no aplica. Pero bueno, qué interesante es cumplir con los mandamientos del Señor, y en este caso Asa fue un gran rey, un alto porcentaje, como dije, quizás 90 y pico de ser un verdadero hijo de Dios. Tuvo sus fallas como todos, pero fue un gran ejemplo para Josafat. Y aquí vemos, ya hemos leído cómo Josafat fue un gran líder también. Y dice en el versículo 1, se hizo fuerte contra Israel, quedó reinando, porque siempre estaban en guerra, a pesar de ser hermanos, Judá e Israel. Hubo una división de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Judá estaba era el reino del sur, Israel el reino del norte, pero estaban siempre como enemigos y siendo hermanos, cosa que no debería ser. Igual hoy en día vemos eso. Todavía sigue la guerra entre hermanos, tanto hermanos de sangre como hermanos de pueblos, y vemos naciones en guerra, y no debería ser así, porque todos somos de la misma creación del mismo Dios. Y entonces, a pesar de eso, de ser como más pequeño, ¿verdad? Judá, el reino del sur, dice que se hizo fuerte contra Israel, pero porque ya él traía de su hogar una buena enseñanza y traía un buen criterio con respecto al Señor, y él no tenía guerras, y por eso dice que hombre prevenido vale por dos. Él, antes de ir a guerrear y de ir a esperar a buscar problemas, ubicó en todas las tierras que le dejó su padre, dejó ejércitos, dejó soldados, dejó todo bien establecido para gobernar y para cuidar. Por eso dice, en el versículo 2, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Su padre le dejó un gran territorio. Y complementa con el versículo 3, que es lo interesante. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Recordemos que los Baales eran otros dioses,
había otros pueblos politeístas, pero él se mantuvo en el verdadero Dios. No hubo guerra, tomó sus precauciones, y qué interesante que se le vio en su corazón esa actuación como lo hizo David. Cuando David fue rey, cuando fue joven, y también David un gran ejemplo, ¿verdad? Aunque fue guerrero y participó en muchas batallas y muchos muertos, pero David es un ícono importante dentro de la palabra en el Antiguo Testamento. Es así que en el Nuevo Testamento se le recuerda mucho a David, ¿verdad? Y hemos leído que en el Nuevo Testamento dicen Jesús, hijo de David, por genealogía. Entonces David es muy recordado también. Y aquí vemos cómo Josafat estaba haciendo lo correcto y es comparado con David y le dice: anduvo en los primeros caminos de David su padre. Cuando David era joven, y lo habla como si fuera su padre, aunque realmente vemos que era Asa, pero por genealogía su abuelo, tatarabuelo por allá, pero mantenía esa línea de respeto, de amor, de cumplimiento para con el Señor. Y dice que no buscó a los Baales, no buscó otros dioses, no fue politeísta como los demás pueblos, sino que se mantuvo firme ahí. Entonces eso es importante. Para nosotros hoy en día es lo mismo. Hay muchos dioses, muchos distractores. Hoy en día las redes, hoy en día los conciertos, hoy en día la tecnología, tantas cosas que están saliendo, ¿verdad? Ese se ha convertido en el Dios de mucha gente, de muchas personas. Las redes no son malas, los programas que encontramos en las redes no son malos, en la medida en que nosotros sepamos utilizarlos. Hoy lo estamos utilizando para transmitir a muchas personas, ¿verdad? Pero allí encontramos de todo, y entonces hay que saber también elegir y no buscar a esos dioses, entre comillas, como dice aquí, que Josafat no buscó otros baales. ¿Qué hizo? Dice en el versículo 4, buscó al Dios de su padre. Qué gran ejemplo le dejó su padre. Un buen alumno, un buen maestro. Dios está para nosotros. El Señor Jesús es nuestro gran maestro, nos dejó su palabra, y como tal entonces debemos estar firmes en él. No se desmayó, está bien. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Entonces aquí está comparando al mundo, que no se dejaron llevar por otras cosas como hoy en día otros distractores, sino que debemos tener siempre firmes en el derrotero que se nos ha marcado. Podemos tener ciertas distracciones, ciertas salidas, pero siempre firmes en el Señor, ¿verdad? En el versículo 6 dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Siempre va a existir eso, va a quedar esa raíz en todas partes, y actualmente vemos también, va a haber otros dioses. Hoy en día lo vemos también, muchas personas todavía siguen, ¿verdad? Muchos ídolos, muchas otras cosas, distractores, pero él fue más certero y quitó. Dice los lugares altos, parece que en las partes más altas hacían los altares para tener sus propios dioses. Entonces quitó todo eso, se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y eso es lo que nosotros buscamos cada día, que haya ánimo en nuestros corazones, que estemos en los caminos del Señor siempre. Situaciones, cosas van a pasar, claro que sí. En el mundo en que vivimos vamos a tener, como dice el Señor, aflicción. Y siempre vamos a tener la situación económica, la situación de salud, la familia, tantas cosas. Pero vamos a tener diferentes tipos de cosas, pero que nada de esto nos distraiga ni nos saque del camino del Señor, sino que aquí, como dice, se animó su corazón en los caminos de Jehová. Que siempre ese ánimo sea para nosotros, mantenernos firmes, ¿verdad? Y luego dice que al tercer año, algo interesante, que todo esto es para nosotros porque ya esto pasó, pero todo lo que estamos leyendo acá, el ejemplo de padres a hijos, la buena enseñanza del hogar, el seguir al Señor siempre, dejarnos de todos los ídolos y todo lo que nos rodea. Y ahora viene otro punto interesante. En el verso 7 dice: al tercer año de su reinado envió
sus príncipes, y ahí está la lista, para que enseñasen en las ciudades de Judá y con ellos a los levitas y a los sacerdotes. Entonces se preocupó por mandar el mensaje a toda Judá de la existencia de Jehová Dios, de que era el único Dios, lo que hoy en día llamamos evangelizar, llevar el mensaje a muchas personas, en muchas partes. Entonces, aquí nos está dando un ejemplo de cómo deben ser muchas cosas en nuestra vida actual. Esto es para nosotros hoy, la evangelización y llevar el mensaje a muchos que lo necesitan, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. El libro de la ley, aquí está representado en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos también, después de la venida de Jesucristo, después de su muerte, el Nuevo Testamento. Y eso fue lo que mandó a todas las regiones, a la enseñanza y el mensaje de la palabra de Dios. Para nosotros ese es el mandato también hoy en día, llevar el mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso fue muy productivo en un sentido, ¿verdad? Ahora, no pensemos que porque estamos llevando el mensaje y porque estamos creciendo como iglesia en un sentido, vamos a tener el interés. Vamos a hacerlo porque el Señor nos está proveyendo. Y aquí hay algo que para nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Y dice en el versículo 10, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Escucharon, entendieron y vieron el mensaje y dijeron, hoy en día dijeran, estos son verdaderos cristianos, vamos a dejarlos quietos, vamos a seguirles, vamos a aprender, vamos a que nos cuenten, que esa debe ser la actitud como ocurrió allí. Dice que los demás les tuvieron en un sentido miedo, porque como siempre se pensaba en guerra, vamos a la guerra y vamos a ganar territorios. Entonces, en ese sentido ellos de la guerra mejor se quedaban quietos, no vamos a guerrear porque estos son hijos de Dios. Hoy en día pues nosotros tenemos esa facilidad de llevar el mensaje, y lo más seguro es que el enemigo cada vez para nosotros, Satanás, nos va a dejar de pronto quietos, no vamos a tener tantos problemas, vamos a estar más cobijados por el Señor. Y en ese momento, ¿qué pasó? Versículo 11, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados. Entonces, esa fue una forma como de reivindicarse y bueno, de rendirse. Vamos a evitar problemas y vamos más bien a llevarles cosas. Entonces esto hizo que Josafat y su reinado fuera un pueblo mucho más fuerte, mucho más rico, más poderoso todavía, sin necesidad de guerra, solo con haber llevado el mensaje de la palabra. Y para nosotros hoy en día puede ser lo mismo, no llevar el mensaje esperando que el Señor nos llene los bolsillos. Aquí ocurrió porque tuvieron temor y dijeron, en una guerra nos destrozan. Mire los filisteos, recordemos que los filisteos eran gigantes, ¿no? Eran poderosos, humanamente eran un pueblo aguerrido, pero ante el pueblo de Dios, que como David lo enfrentó, recordemos, era nada, y tuvieron miedo, ¿verdad? Dijeron, no, estos hijos de Dios se nos vienen encima y nos acaban. Así debe ser para nosotros. Entonces le estaban enviando presentes y cosas, y los árabes también le mandaban ganado, para ganarse su confianza y evitarse un problema mayor, ¿verdad? Dice, mejor tenerlos como amigos que enemigos. Y así debe ser nuestro comportamiento hoy en día con todas las personas, llevarles el mensaje y escucharles, y también explicarles y contarles. Y vamos ganando terreno, ¿a quién? A Satanás, porque Satanás es el que está allí como representando a ese enemigo hoy en día. Huestes celestiales de maldad. No los vemos, pero ahí están. Nos rodean, nos ponen trampas y siempre van a estar ahí. Y nunca falta. Y somos conscientes de eso, ¿verdad? Siempre se nos va a presentar algo, siempre. Problema de cada uno si llega a aceptar una situación complicada y cae en pecado. Pero es la responsabilidad de cada uno. Tenemos voluntad para tomar decisiones, pero siempre bajo la palabra del Señor y con nuestra conciencia de que si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Eso es para nosotros hoy en día. Y no esperar, ¿verdad? No, voy a dedicarme a predicar la palabra del Señor y voy a hacer, y el Señor que me vea que a las 4 de la mañana y voy a hacer
ayunos y, bueno, puede inventar cualquier cantidad de cosas, pero en su mente, ahí en el rincón está el Señor, pero sabes que necesito mi casa, sabes que quiero ese carro, siempre. Entonces, ahí está, esa contraprestación no va con el Señor, no podemos obligarle, pero sí estar dispuestos a trabajar sin esperar nada a cambio. En su momento el Señor nos va a dar. De hecho, sentimos que nos ha cuidado, ¿verdad? Nos da lo necesario para vivir. De pronto ya la salud comienza a flaquear, pero eso ya son por los años. Ya comienzan a doler las rodillas y comienzan muchas cositas, ¿verdad? Pero es por la edad. Pero bueno, el Señor sabe a cada uno cómo nos va tratando. Entonces, en el versículo 12, ahí él pone el sello. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. O sea, tuvo que hacer bodegas, ¿ah? Porque le llegó mucho regalo, había mucha provisión, sin guerra, sin pedir, simplemente por estar firme en el camino del Señor. Es la invitación para nosotros hoy. Firmes en el camino del Señor, para adelante, y las cosas se van a dar cuando menos lo esperamos. Se hace la voluntad del Señor. Qué interesante cuando pensamos, ¿verdad?, que es así. Entonces, y dice en el versículo 13, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. O sea, se extendió tanto que ya hasta sus mismos hermanos, que eran sus enemigos, estaban también viendo, bueno, vamos a ver que a nuestros hermanos les está yendo bien a Josafat, vamos a hacer como las paces. Ya se iba acercando, ¿verdad? Entonces, y bueno, después dice ya todos los guerreros que habían, todos los soldados, además de los que ya había instalado para que cuidaran todos sus territorios, pero no tuvo necesidad de guerra. Interesante eso. Vemos aquí la mano del Señor. Vemos la mano del Señor cuando damos la buena enseñanza a nuestros hijos, el buen ejemplo, ¿no? Como dije, el líder enseña con el ejemplo. Que si algo nos ven, eso lo quieren hacer. Una anécdota de anteayer, yo íbamos en el carro y veníamos con Julieta y de pronto me salió un conductor, otro carro, y yo lo esquivé y entonces, no sé, una de mis hijas, Sandra, le dijo, ¿y ese man qué le pasa? Fue una expresión, ¿verdad? Porque alguien me salió algo. No hubo golpe, no hubo nada grave porque me íbamos rápido, pero sí hubo el momento de apremio. ¿Ese man qué le pasa? Y bueno, más adelante Julieta preguntando, ¿y dónde está ese man? ¿Dónde está ese man? ¿Dónde está ese man? O sea, cosas así. El Señor nos va dando las cosas de acuerdo a como nosotros le vamos correspondiendo. Entonces, el buen ejemplo en el hogar para los hijos. Fuera distractores. Lógicamente tenemos el celular, tenemos el televisor en la casa, hay casas donde hoy en día son libres, no podemos criticar eso. En cada habitación un televisor, en cada mano 1 o 2 celulares, tantas cosas que nos agobian y eso nos quita tiempo. Aunque si somos ordenados y somos más rígidos, podemos saberlos utilizar. Podemos utilizarlos. Desde hace muchos años en mi casa solo ha habido un televisor, uno solo, en la sala, no más, hace 20 años atrás. Claro, que no tenía plata para comprar otro. Pero sí, esa fue la norma, uno solo y todos vamos a ver los mismos programas, no se ven noticieros, tanta cosa, hoy en día tantas cosas. Pero sí, el ejemplo hay que llevarlo y olvidarnos de todos los distractores. Porque todos tenemos un celular, pero no dejarnos llevar todo el tiempo para estar metidos en el celular. A veces nos pasa, nos quedamos mirando y entre más miramos como que más nos engolosinamos, ¿verdad? Esa chocolatina me gusta bastante, y dele. Dicen los mexicanos cuando es así, ¿no? Un dulce lo prueba uno y le gusta, y otro dice, uy, eso tiene seguidilla, ellos dicen seguidilla. Cuando algo nos atrae va a ser difícil de deshacernos de eso, hay que entonces cuidarnos de eso. Y dice, como dice en el verso 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Estaba Josafat animado en los caminos del Señor. Entonces que esto nos ayude a crecer espiritualmente y las cosas se nos van a dar. Llevar el mensaje como lo hizo este señor. Josafat mandó a Josué a predicar el evangelio. Vayan. Eso fue lo que le dejó su padre de ejemplo, eso fue lo que él siguió y así siguió. Y fueron ahí. ¿Y qué pasó?
ahí está, el enemigo se asustó y dijeron, bueno, algo se trae, vamos entonces más bien a darle regalitos. Y a cambio fue muy poderoso, tuvo muchos bienes, tuvo que hacer más bodegas, dice ahí, porque se engrandeció. No buscó eso, no lo buscó, simplemente quiso llevar el mensaje, no quiso amedrentar a nadie, no quería guerras, pero los enemigos entendieron cómo quería él. Qué bonito ejemplo de este rey para nosotros, para nuestra vida actual, que es lo que debemos pregonar y mantener y mirar, que nos sirvan para nuestra vida cotidiana. Y bueno, ahí sigue más todavía, más historia de todas esas historias antiguas, pero que realmente sirven es para que nosotros nos apoyemos en ellas y sigamos esos ejemplos, esos punticos importantes que hoy en día podemos aplicar. Bueno, dejamos aquí entonces este momento, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias Señor por este mensaje que debe ayudarnos, Señor, cuando lo tomamos como debe ser, cuando lo aceptamos, a crecer en nuestros hogares, a crecer en ti, Señor, a llevar el mensaje y de alguna manera pues desinteresados, no esperando que siempre tiene que darnos algo a cambio, sino que tú, Señor, nos vas dando y siempre nos has dado de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad.